momento en que se escuchan disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche. El presidente estadounidense Donald Trump fue evacuado rápidamente del lugar. Poco después, el servicio secreto informó que tanto el mandatario como la primera dama, Melania Trump, estaban a salvo. El evento se celebraba en el Hotel Hilton de Washington. There were some shots. I didn't fully hear the shots, or it's like I didn't realize it was happening till I was like, oh gosh. And then there was a little commotion. The president then, there was a Secret Service, they rushed toward the president and took him out. Although, so there was a lot of kind of waiting time until they started sort of escorting people out or telling people to leave. La tradicional cena anual de corresponsales de la Casa Blanca terminó envuelta en caos el sábado por la noche cuando se escucharon disparos y el presidente Donald Trump fue rápidamente evacuado por personal del servicio secreto. El tiroteo tuvo lugar luego del discurso de bienvenida y durante la cena, antes de una esperada intervención de Trump, que asistía a la gala por primera vez como presidente. Imágenes difundidas luego por el mandatario en su plataforma Truth Social muestran al tirador pasando corriendo por el control de seguridad ubicado fuera del salón donde tenía lugar la cena y a los guardias abriendo fuego contra el hombre. El presidente también difundió una imagen del atacante que fue reducido por los agentes. En una conferencia de prensa convocada de urgencia tras el incidente, Trump dijo que el agresor llevaba múltiples armas y lo calificó de un lobo solitario chiflado. Como saben, esta no es la primera vez en los últimos años que nuestra república ha sido atacada por un aspirante asesino que buscaba matar. Según Trump, un agente de seguridad recibió un disparo, pero su estado no era grave. La Fiscalía Federal informó que el sospechoso comparecerá el lunes ante la justicia, acusado de utilizar un arma de fuego y de agredir a un agente federal. El Hotel Hilton en Washington, donde se desarrollaba la cena, es el mismo donde en 1981 el entonces presidente Ronald Reagan resultó herido de bala durante un intento de asesinato. Fue algo muy inesperado, pero la reacción del servicio secreto y de las fuerzas del orden fue increíble, y este era un evento dedicado a la libertad de expresión que se suponía debía reunir a miembros de ambos partidos con miembros de la prensa, y de cierta manera lo hizo porque vi que todos se unieron. Vi una sala completamente unida, fue en cierto sentido algo muy hermoso de ver. Un hombre arremetió contra un puesto de control de seguridad armado con varias armas y fue reducido por algunos miembros muy valientes del servicio secreto que actuaron con muchísima rapidez. Can you describe what was going through your mind? Thank you very much. I'll see you tomorrow. Thank you. To see a man charge a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. It's always shocking when something like this happens. Ayer por la noche, hace unas horas, Trump fue herido de su cuarta oreja en un atentado. Por supuesto que es una broma. Trump salió ileso. Se reporta que sospechosamente vuelve a darse una situación así llena de emblemas, llena de coincidencias, llena de descuidos. Ahora Trump bajo resguardo militar,
disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde estaban todos los medios de comunicación. ¿Qué evento para llamar más la atención que un evento en donde está la prensa? Trump siendo evacuado, ahí vieron ustedes las imágenes, que son esas mismas que están circulando. Esto ocurrió hace unas horas en el Hotel Hilton en Washington, D.C. Se dice que el atacante portaba un rifle y cargadores, fue detenido. Yo creo respetuosamente que el problema de esta situación, y lo sabemos por experiencia propia, es que seguro en el evento de Trump no había un letrero de prohibido portar armas. Si hubiera habido, seguramente esta situación no hubiera pasado. Y más allá de toda esta ironía, amigos, hoy tenemos mucho que analizar, porque se dice que este atacante no llegó al salón principal donde estaba el presidente Donald Trump. Ahí estaba Melania Trump, estaban cientos de invitados y abrió fuego en un pasillo cercano, cerca de la zona de baños de escaleras. Vamos a ver quién era este sujeto, lo que se sabe de él hasta este momento. Por ahí les hice una encuesta para mis amigos que me siguen desde YouTube, que me parece que es la pregunta obligada, conociendo a Trump. ¿Ustedes qué opinan de este atentado que habría sido dirigido? ¿Creen que este tiroteo fue real o fue un montaje? Las opciones son un montaje para distraernos. ¿Fue real, pero lo están usando como propaganda política? ¿O fue real y la reacción del servicio secreto fue oportuna? Voten. Me parece que es demasiado importante saber cuál es la opinión de todos nosotros en esto. Porque ocurre, por cierto, es una coincidencia mediática que hoy se está explotando al máximo para distraernos de otras cosas que están pasando en el mundo. Trump estaba dando una conferencia de prensa incluso a los pocos minutos en la Casa Blanca. Había testigos presenciales, entre ellos un veterano militar llamado Erin Feldman, que dice que escucharon al menos 3 detonaciones. Se escuchan, de hecho, en el video que yo les puse al inicio. Y bueno, pues ahí ven a un hombre caer al piso justo frente a él. Ese hombre llevaba lo que parecía ser un rifle, varios cargadores, muchos otros testigos de lujo. Estaba el periodista Wolf Blitzer de CNN, que estaba a unos cuantos metros. Incluso Blitzer dijo que escuchó 6 disparos, no 3, que fueron tan fuertes que lo tiraron al suelo, dice agentes del servicio secreto. También que se pusieron encima de él para protegerlo. Y Blitzer pues terminó refugiado en el baño de hombres con otros 15 periodistas más. Los primeros reportajes, ahí tienen ustedes las fotografías del hombre que fue capturado. Las primeras informaciones que circularon se le dieron de la Casa Blanca a la cadena Fox News, donde antes trabajaba Pete Hess y Caroline Leavitt, su jefa de comunicación social, y ahí decían pues que el agresor intentó cruzar los detectores de metales en la entrada del evento. Ahí empezó disparando. El servicio secreto dicen que respondió al fuego, pero fíjense, no me quiero adelantar porque hay muchísimas cosas que analizar. Entre esto, por supuesto, algo que me gustaría mostrarles es las proféticas palabras de Caroline Leavitt antes de que iniciara el evento, cuando la entrevistan. Les voy a poner aquí la fuente incluso de quien postea. Esta es información oficial porque además, vean ustedes, va a haber tiros, hoy va a haber balazos, decía Caroline Leavitt. Miren lo que dijo antes del evento, para una entrevista para Fox News. Vamos a ampliarlo más para que todos podamos verlo. He is ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. El discurso de Donald Trump de esta noche va dice, a ver, vamos a regresar. This speech tonight will be classic Va a ser clásico, Donald J. Trump. un clásico de Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be Va a ser muy divertido, entertaining. There va a ser muy entretenido. will be some shots fired tonight. Va a haber algunos balazos hoy de fuego, va a haber balazos de fuego. So everyone should tune. Y los hubo. Y los hubo, amigos. Vaya coincidencias de la vida, ¿no? Bueno, Fox News dijo que el atacante, por cierto, al principio CNN había dicho que el atacante estaba muerto. Fox dijo que estaba bajo custodia. Ahora se sabe que supuestamente va a comparecer el día de hoy.
se confirmó que está vivo. Y bueno, es un tipo de desorden informativo común en estas situaciones, pero es importante señalarlo, amigos, porque muestra cómo la información se mueve en tiempo real sin verificación y cómo ahora hay muchas teorías sobre qué es lo que pasó ayer. El atacante no logró entrar, ahí lo están viendo, los agentes lo detuvieron en el área de servicio. Eso es un hecho que ya se ha confirmado. Es muy importante, por cierto, porque si algo falló esa noche, no fue el perímetro de seguridad inmediato. A ver, el problema fue otro. El problema, aparte de eso, que a mí me parece ya grave, es lo que vino después. Y ahí es donde todo se empieza a descomponer, amigos. La presentadora del evento salió al escenario para decir que el programa se iba a reanudar en breve. Bueno, eso nunca ocurrió. El programa no se reanudó. Déjenme mostrarles aquí algunas otras fuentes para que ustedes las vayan viendo. Que vamos a analizar quién era el supuesto tirador. Bueno, el evento no se reanudó. En lugar de eso, a los 30 minutos exactos, pues adivinen qué pasó. Trump aparece en la sala de prensa de la Casa Blanca y allí empieza lo más bizarro, lo más extraño de toda esta situación. Fíjense ustedes, Trump no habló de los heridos. En medio de todo este caos, de toda esta desinformación, apenas 30 minutos después del tiroteo, Trump sale y no habla de los heridos. Primero se decía que no hubo heridos, luego dicen que ya hubo un herido del servicio secreto, pero que está bien. Pero él sabía con certeza en ese momento, dice, que no había heridos. Después salió que sí. No pidió calma, no condenó el ataque de forma directa. Lo primero que dijo Donald Trump fue que el edificio Hilton no es seguro y que por eso él necesita construir su nuevo Salón Dorado, el salón de baile de la Casa Blanca, a politizar de inmediato el tema de la discusión con su Salón Dorado. Ya ven, se los dije, por eso necesitamos un Salón Dorado. Y incluso describió esta situación como un salón dorado con vidrio antibalas y que va a tener protección contra drones. Y dijo que el servicio secreto y todos los militares pues lo han pedido durante 150 años, según Donald Trump. Dice que ese tiroteo que había pasado apenas hace 30 minutos era la prueba que necesitaba. Pues esa prueba llegó. Después de eso, pues sin ninguna transición, suelta una frase, amigos, vaya. Dice, esto no nos va a disuadir de ganar la guerra en Irán. ¿Qué tiene que ver, me pregunto yo, amigos míos, Irán con esta situación? ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque, a ver, no hay evidencia pública que vincule al atacante con Irán. No hay un solo reporte inicial que mencionara alguna conexión del atacante en Irán. De hecho, déjenme mostrarles lo que se sabe hasta este momento del atacante y, bueno, cómo esto se puede relacionar de alguna forma, según Donald Trump, de dónde sale esa conexión. No hay alguna conexión reportada. Ya hay una identificación sobre el atacante. Vamos a ver qué se dice de él. Dice, este es un reportaje, por cierto, de la BBC News. Dice, ¿quién es el sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales donde estaba Donald Trump? ¿Quién es esta persona? Bueno, se dice aquí el hombre que... A ver si lo vamos a reducir un poquito para que ustedes lo puedan apreciar aquí también y vean la información de primera mano, la fuente primaria. Dice, el hombre que la policía arrestó tras el tiroteo ocurrido el sábado por la noche en el hotel donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca ya ha sido identificado. Según pudo saber la cadena estadounidense CBS, socia de la BBC, tras consultar con fuentes policiales, se trata de Cole Thomas Allen, una persona de 31 años, originario de Torrance, en la región de Los Ángeles, California, tras ser detenido por agentes de seguridad dentro del hotel Washington Hilton. Declaró a las autoridades que quería disparar contra funcionarios de la administración Trump, según informaron dos fuentes a CBS. Citando a estas fuentes, CBS también indicó que se efectuaron entre 5 y 8 disparos durante el incidente. Un video de las cámaras de seguridad publicado
publicado por Trump muestra a una persona corriendo junto a los agentes de seguridad, quienes luego se dan la vuelta y lo persiguen. En una rueda de prensa nocturna, la policía informó que agentes de seguridad del sospechoso intercambiaron disparos sin precisar cuántos se efectuaron. Qué suerte, supongo yo, que así se le debe de llamar, amigos, al hecho de que el atacante haya salido vivo. Digo, imagínense ustedes una persona forrada de armas, entre esos pues un rifle, y pues misteriosamente la libra, sale con vida, lo esposan y bueno, pues ahí está. Por cierto, otra cosa que a mí me llamó la atención de la evacuación, y aquí les voy a mostrar algunas imágenes que a mí me parece que también hay que analizarlas. No sabemos, pero esto es un momentos antes del tiroteo. Alguien llega con una carta, déjenme volver aquí a hacerle zoom. Alguien llega con una carta que se la pone frente a Trump y bueno, se ve un visible shock ahí. No sabemos qué es lo que se dice. Y es cuando el atacante empieza, precisamente. Luego lo que me llama la atención es cómo el servicio secreto evacúa primero a J.D. Vance y dejan a Donald Trump al último. El primero al que se llevan es a J.D. Vance. Déjenme mostrarles. Y luego, miren, vean ustedes, ahí está primero la evacuación de J.D. Vance. Y a Trump, bueno, pues ese no urge tanto, como sea. Vean ustedes. Ahí está la evacuación de J.D. Vance. Es más, vamos a contar los segundos. Alrededor de 10 o 12 segundos después, que son cruciales en una balacera, evacúan al señor Donald Trump. Ahí tienen ustedes, miren, ahí es donde paran a Donald Trump de la mesa. O sea, llegaron y evacuaron rápidamente a Donald Trump. A J.D. Vance. Lo jala al miembro del servicio secreto con fuerza, lo protege, lo cubren y se van. Supongo yo que había otra clara salida del otro lado. Y por ahí pudo entrar el servicio secreto que protege a Donald Trump de forma más cerca. Ah, no, cruzan todo el lado, desde el lado opuesto, porque no había nadie cercano a Trump, que él sigue sentado así como, ¿qué pasa? ¿Qué? Vean ustedes, y ya viene alguien, y bueno, se pone enfrente para la foto. Y entonces ya intentan llevarse a Trump 10 segundos después, pero ¿qué creen? Trump se cae. Miren, ahí está el momento en el que Trump se cae. Y bueno, pues hay que levantarlo del suelo porque se cayó. Bailó Berta. Y bueno, pues lo levantan y ya, se acabó el show. Y entonces sí, entran los militares, ¿no? Ya, too late. Ahí está, de alguna forma, el momento exacto. Hay muchas escenas de esto para que vean que no nada más ahí está el mismo. Y vean ustedes, o sea, una descoordinación brutal, brutal. Parece que querían que Trump perdiera su tercera oreja ahí. ¿Qué vamos a hacer, señores? Al paso que van, si esta vez sí perdía su oreja, iba a ser el presidente tacita, con una sola orejita. El presidente tacita, bueno, la libró. A mí me parece, amigos, que esto tiene bastantes cosas extrañas, por decirlo menos. A ver, el hecho de que Caroline Leavitt saliera antes, coincidentemente, entre broma y no, a decir, va a haber balazos, va a haber mucha diversión, va a ser un evento clásico al estilo Donald J. Trump, va a haber de todo, hasta va a haber balazos. Ahí lo tienen, se los mostré ahí, el evento de Caroline Leavitt. Después empiezan los balazos, efectivamente. El servicio secreto evacúa a J.D. Vance, pero deja al último al señor Donald Trump, que se cae, etc. Bueno, Trump, por cierto, dijo que él ya estudió los asesinatos de líderes importantes.
incluyendo a Abraham Lincoln. Se compara con Abraham Lincoln y dice que las personas más influyentes son a las que más atacan. Y todavía termina con una frase que hay que recordar, dice, no van tras los que no hacen mucho porque a esos pues los dejan tranquilos. En esa misma conferencia, el flamante director del FBI, acusado de usar sustancias recientemente en una filtración, Kash Patel, pues aparece en cámara para alabar a Donald Trump. Dijo que el presidente inspira a los agentes las 24 horas del día ¿por qué será? Los 7 días de la semana piensan en él, sueñan con él, duermen pensando en él. Y por supuesto, la agilidad con la que logra escapar, yo creo que es digna de pensar en él, vean ustedes. Bueno, J.D. Vance, vámonos que aquí espantan, órale, fierro pariente. Repito, ya al último, bueno, pues Trump como sea. Y se cae. Pobre Donald Trump, todo le pasa. No hubo análisis de protocolos, no hubo una mención a las mejoras concretas, no hubo ni siquiera una referencia al desastre que vimos. A ver, un tipo lleno de armas logra ingresar adentro del mismo hotel. No hay un perímetro, cualquiera puede entrar. Vaya, entró al lobby armado, amigos. Armado. Antes cualquiera puede... ¿A dónde va? Oiga, es que el hotel está cerrado. No, nada más voy aquí. Ah, bueno, ¿es usted huésped? ¿A qué viene? Antes siquiera de acercarse a abrir la puerta del hotel, uno esperaría eso del servicio secreto, ¿no? Ok, ya, te dejaron pasar. ¿Y no hay ni siquiera un detector de metales? Repito, a lo mejor no había un anuncio de prohibido portar armas, porque si no lo hubieran librado, ¿no? Y luego, la reacción del servicio secreto. Primero se llevan a J.D. Vance, al último dejan a Donald Trump, luego el pobre Donald Trump se cae. Fue un acto, amigos, que tiene demasiados matices que hay que analizar. Más allá de intentar ser conspiranoicos, pero yo creo que aquí choca el no ser conspiranoico, no ser tonto, y ver que hay demasiadas piezas sueltas en esto, sobre todo por 3 razones, ¿no? Muchas gracias, por cierto, por su super chat a nuestro amigo que nos acaba de comentar aquí, Elo Rejano. Dice, Víctor, respondiendo a tu pregunta de ayer, en Argentina están vendiendo costillas de burro a $7,500, la de res a $2,000, a $22,000. Saludos desde Uruguay. Ahí está el hijo putativo de Trump, Javier Milei. Bueno, ¿por qué es importante esto, amigos? Primero, el tema de la violencia política en Estados Unidos, que ya no es excepcional. A ver, esto es recurrente, suponiendo sin conceder que el presidente tacita haya estado de nuevo en el ojo del huracán. Estamos hablando, amigos, de que esto sucede en el mismo hotel donde intentaron matar a Ronald Reagan en el 81, que es un lugar que ya tenía este tipo de experiencias, que no aprende nada el servicio secreto a lo largo de los años. Vaya, hasta un personaje malandrín tiene anillos de seguridad y no los tiene el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo llegó este sujeto hasta ahí? Y por primera vez vemos cómo alguien después del 81 llega con un rifle, se acerca hasta un presidente y de alguna manera logra pasar. Y luego la evacuación del presidente queda hasta el final. Primero el vicepresidente, luego el presidente. Y lo que hace a esto muy distinto, amigos, no es el ataque en sí, es la reacción, que por supuesto de nuevo fue lenta, fue desastrosa. Un presidente que, por cierto, 30 minutos después de ser evacuado por disparos, pues no sale a hablar de la seguridad de los Estados Unidos, no sale a hablar de investigaciones, incluso ya sabía quién era, dijo que era un lobo solitario, que no hay nadie detrás de él, etc. Sale a hablar de su proyecto de construcción del Salón Dorado, o sea, esa superficialidad. Decir, oye, acaba de entrar un tipo armado, ¿no vas a revisar primero los protocolos del servicio secreto que por segunda vez fallaron, como que te dejaron expuesto para la foto, o de plano hay cero coordinación con un presidente que nos habían dicho que ya había tenido
pues un atentado, supuestamente, ¿no? Segunda, pues Trump convirtió un intento de atentado en un comercial, en una propaganda. Hizo un circo de esto, media hora después y ya estaba haciendo un circo. El Salón Dorado, amigos, ese no es un detalle menor. Acuérdense que es un símbolo de su administración y es el único precisamente que ha estado ahí controvertido de las obras de Trump adentro de los Estados Unidos y ahora dice, ¿ya ven por qué lo necesito? Porque si no me van a matar. Se los dije, ahora necesito mi Salón Dorado. Y los disparos pues le sirvieron como esa excusa que tanto necesitaba. Ustedes díganme si eso es coincidencia. Pero cualquier crisis pues se redirige en la administración Trump. Se debería de dirigir primero temas centrales, ¿no? De seguridad, fuerza, construcción, etcétera. No, aquí es su Salón Dorado, su propaganda personal. Y la tercera cosa, pues es ¿qué relación tiene esto con la guerra en Irán? Ya vimos quién era el francotirador. No era un tipo relacionado con Irán, ni siquiera tenía un antecedente de venir de familia de inmigrantes iraníes o no. Cuando un presidente vincula un atentado que acaba de pasar hace 30 minutos antes y ya sale a asegurar que era un llanero solitario, que no pasó nada, que no hay heridos, demasiada información sin que haya investigaciones y saca luego acusaciones contra Irán sin presentar pruebas, a ver, lo que está haciendo es construir toda una narrativa falsa en tiempo real, porque ni siquiera deja que se agoten las investigaciones. Es más, ese tipo de declaraciones las entorpecen. Eso van a ver cómo lo va a usar luego para justificar más acciones militares. ¿Se acuerdan de mí si no? ¿Se acuerdan de mí si no? Lo que digo es que la estructura de ese discurso de Trump es bastante peligrosa. Porque ahora, decía Goebbels, una mentira repetida más de 1000 veces se vuelve verdad. Entonces, si repite suficientes veces, yo creo que dice Trump que los disparos tienen que ver con Irán, pues supongo que alguna base radical estadounidense va a creer eso, sin que ni siquiera se había iniciado una investigación. Según reportes de la policía de D.C., pues aún no se confirma ni siquiera si el atacante ensambló el arma dentro del hotel, cerca de la zona de los bares. No se sabe todavía cómo obtuvo esa arma, cómo llegó hasta ahí, cómo evadió los filtros, que supongo que había, ¿no? Se supone que había agentes de seguridad, un perímetro, anillos de seguridad, antes de llegar al punto donde estaba Donald Trump. Ese tipo de cosas, amigos, lo que significa aquí son dos cosas. Primero, el perímetro no funcionó. El último anillo de seguridad, pues sí, lo detuvo, pero supongo que tienen varios antes de llegar a ese crítico, siquiera para que Trump alcanzara a escuchar cualquier balazo. Y el atacante tuvo todo el tiempo, todo el conocimiento del lugar para planearlo y cómo evadir los primeros cercos. Entonces no fue un impulso de momento. Trump publica en su red social este video donde se ve a una persona corriendo junto a los agentes. Déjenme ver si se los puedo conseguir. Y luego el mismo Donald Trump sale. Vamos a buscarlo aquí. Para que lo vean. Hay varios videos al respecto. Bueno, ahí hay un primer video. Este es el que yo les digo, posteado en la red social de Donald Trump, en donde se ve que de la nada entra un tipo corriendo, ¿no? Incluso creo que lleva hasta las manos así como otaku. Vean. Como si entrara a una convención de otakus, literal. Ya nomás faltaba que el resto de los miembros del servicio secreto también pusieran sus manitas así y agacharan su cabeza y salieran corriendo, ¿no? Vean. Vean nada más. Hasta parece que le dejaron el pasillo. Hasta se hizo a un lado. Oiga, no le disparó. Le apuntó, pero no le disparó. Y luego se van caminando así como, vamos a ver qué onda con el otaku ese. ¿A dónde va? ¿Cómo llega a pasar eso? Y luego sale Trump a decir
que este tipo de cosas siempre las hace algún lunático con coeficiente intelectual de genio. Claro, ahora lo que le molesta es que haya personas que sean listas, porque esos siempre son los malos. Si hay una persona con un alto coeficiente intelectual, ese siempre va a ser asesino. Va a estar en contra de Trump, según él. O sea, a contrario sensu, decimos los abogados, los que lo siguen son estúpidos. Porque los inteligentes, esos son los asesinos. Yo no entiendo su lógica. Trump no habla de investigaciones, no habla de los motivos de esto. Habló de inteligencia superior y la locura. O sea, ser inteligente causa este tipo de cosas. Eso, amigos, pues es desviar la atención de cualquier fallo estructural o de inteligencia. Y también hay que hablar de la prensa, porque la presentadora del evento, cuando anuncia la cancelación, dice que Trump iba a dar una conferencia en la Casa Blanca y remató con: no es una broma. It's not a joke. ¿Qué clase de lenguaje es ese? Muchos lo interpretaron como, pues, ¿qué fue un circo esto? ¿A qué viene la frase con "this is not a joke"? O sea, como esto no es una broma, ¿no? Sí, va a dar una rueda de prensa. No es bromita. ¿Qué parte de todo esto lo fue entonces? La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, pues quedó pasmada. Le preguntan, por cierto, oiga, ¿qué evidencia tiene de que esto está relacionado con Irán? Y eso, amigos, pues se elude. Caroline Leavitt, horas antes del evento, repito, había dicho: esta noche va a haber balazos, va a haber disparos en el salón. Eso fue lo que dijo. Que antes de cerrar yo creo que me despido con esto. Vean. He is ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight. Ahí lo tienen. Va a haber algunos balazos en el salón. Esta noche va a haber balazos en el salón, dijo la representante, la vocera de Trump. Ahí va. There will be some shots fired tonight in the room. Va a haber algunos disparos esta noche en el salón. Bueno, hay que decirlo, esta es una expresión muy común en inglés cuando se dice, por ejemplo, que va a haber críticas duras, ¿no? Nada más que luego los disparos sí fueron reales en el salón. Entonces hay mucha gente que ya está hablando de esto, ¿no? Qué casualidad. El lenguaje importa mucho. Sobre todo cuando efectivamente hubo armas de por medio. Wolf Blitzer de CNN dijo: bueno, yo nunca había visto tanta seguridad en una cena. Decenas de agentes militares, policía metropolitana, agentes de la DEA. Y aún así, con todo eso, un hombre con un rifle llega a unos 50 metros del presidente Donald Trump. ¿O eso es un fracaso total del sistema de seguridad de los Estados Unidos? O díganme ustedes, ¿qué más pudo haber sido? Los leo en los comentarios porque creo que hay mucho, pero mucho que decir al respecto. Dice mi amiga Erika: Víctor, ¿vieron los mensajes de los magas aprobando la construcción del salón y lo de la demanda? Ahí está. Dice Tribuno Arrio: te felicito por tus análisis, muy claros y puntuales. Se ve actuado y en los disparos Trompas ni siquiera se paniqueó, solo se quedó sentado. Cuando se quiso parar se cayó. Dice mi querido amigo Sarubi Luis: creo honestamente que lo que tenemos que nominar al Zanahorio para un Oscar. Buen domingo. Frankie Santana dice: otro show para que le cojan pena. Rafael Hernández, gracias por tu superchat. Queen Zafiro dice: y se mueve igual que en el otro atentado. Pues ahí lo tienen. Afortunadamente no le volaron otra oreja al presidente Tacita. Yo no sé por qué ya estoy comenzando a desconfiar que estas cosas son reales, amigos, porque hay muchos elementos aquí para pensar que o la seguridad de Donald Trump falla repetidas veces por todos los elementos que les acabo de mostrar, o es esto un espectáculo, o Trump quiere hacer de algo real un espectáculo político para que le aprueben su salón dorado y desviar la atención. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios, los leo y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.